¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Bienvenidos hoy día martes 10 de agosto de este año 2021 a una transmisión más de la palabra del Señor Jesucristo. Amén, de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que usted se encuentre bien, ¿verdad? Donde quiera que usted nos esté viendo, ¿verdad? Le amamos en el amor del Señor y sabe que cuenta con este ministerio, cuenta con un servidor. Amén. Puede comunicarse vía chat, ¿verdad? Por YouTube o por Facebook o bien al correo electrónico que se encuentra en la descripción y allí mismo encontrará mi número de WhatsApp, mi número de celular al que también usted se puede comunicar. Estamos para apoyarle, estamos para servirle. Y bueno, hermano, pues mire, hoy estamos contentos de poder traer la palabra del Señor nuevamente hasta donde usted se encuentra. Amén, tal vez no estamos reunidos, ¿verdad? Presencialmente en el templo o en el lugar de la congregación, pero hoy día martes, fíjese, la transmisión llega hasta nuestros hogares. Que el Señor le bendiga mucho. Espero que se encuentre bien, ¿verdad? Yo quiero, antes de continuar y entrar al mensaje de la palabra, permitirme unos momentos para decirle, hermano, que es momento de cuidarnos, ¿verdad? No hay que descuidarnos, sino todo lo contrario. No olvide, ¿verdad?, todas las medidas de salud que tenemos que tener, ya sea desde nuestros hogares, aun cuando vamos a la congregación. Y en esta, no olvidemos el uso del cubrebocas, no olvidemos el gel, ¿verdad?, con nuestros hermanos ujieres y todas las recomendaciones que estos hermanos nos hagan para el cuidado nuestro dentro, hermanos, de la congregación, es decir, cuando asistimos al culto de forma presencial. Amén, así que yo le pido que no bajemos la guardia, ¿verdad? Si usted se siente mal, bueno, pues a checarse, ¿verdad? Y comenzar con los cuidados pertinentes para que su salud no se vea deteriorada. Amén, le amamos en el amor de Cristo y yo espero que en todo el continente americano, asimismo en Europa, todos ya estén listos, todos estén siguiendo las transmisiones y que en esta noche la palabra de Dios sea de bendición. Amén. Gloria al Señor. Pues vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios, ¿verdad? Hoy vamos a tener el estudio número 18. Fíjese qué hermoso. Estudio número 18 de la Carta Magna a la Libertad en Cristo. Al tema de hoy le hemos llamado llamados a la libertad. Amén. Un tema precioso. Llamados a la libertad. Amén. Así que bueno, pues vamos a orar. Enseguida vamos al pasaje bíblico y estaremos comenzando el estudio de esta noche. Amén. Cierre sus ojos conmigo, invite a los suyos, acérquelos, arrímelos, ¿verdad? Un momento y que esta hora, hermanos, sea de bendición para todos nosotros. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Señor Jesucristo, cuántas gracias te damos en esta noche de hoy martes 10 de agosto de este año 2021. Gracias, Señor, porque al día de hoy estás con nosotros, has sido bueno, eres maravilloso, eres hermoso y aquí está nuestra vida, Señor. Cuántas gracias te damos a ti porque, mi Señor, tu gracia, Señor, nos ha salvado, tu gracia, mi Dios, nos ha hecho tus hijos y aquí estamos, mi Dios, correspondiéndote a ese amor, diciéndote, usa nuestras vidas, toma nuestras vidas. Señor, en este momento que vamos a compartir de tu palabra, sé tú, Señor, quien me guíe, que no sea yo, Señor, sino que seas tú a través de mí. Padre, reconozco, Señor, mi Dios, mi incapacidad de hacer esto, Señor, sino solamente a través de ti. Gracias te doy, Señor. Bendice a todos mis hermanos que ya están listos, los que se van agregando, los que van llegando, que todos se dispongan para que podamos ser enseñados a través de la palabra preciosa de Dios, tu palabra, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo, guíanos, pues, al conocimiento de la palabra hacia toda la verdad. En tus manos estamos, te damos a ti la honra y la gloria por siempre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, hermano. Este fin de semana, le comento rápido, tuvimos bautismos, ¿verdad?, en la congregación. Y le damos gracias a Dios, hermano, por el que Dios está haciendo la obra, ¿verdad?, en cada corazón, en cada hombre, en cada mujer, ¿verdad? Y fueron 12 personas las que se bautizaron en esta ocasión y a quienes les animamos a que perseveren, le echen ganas y sigamos adelante. Amén, ya falta poco tiempo para reunirnos con nuestro Señor, así que vamos a perseverar el tiempo que falte, el tiempo que sea necesario. Amén. Bueno, pues ahora sí, ¿qué le parece? Abra su Biblia conmigo en Gálatas capítulo número 5 y vamos a los versículos 13, 14 y 15. Amén.
Gálatas capítulo número 5, versos 13, 14 y 15. Habíamos comentado la semana pasada que a partir del capítulo 5 el apóstol Pablo comienza a dar el argumento teológico en relación a lo que es vivir en la libertad, lo que es estar firmes en la libertad a la que Cristo nos ha llamado, a la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Y en estos últimos dos, fíjese bien, capítulos de Gálatas, que son el 5 y el 6, pues estaremos viendo, estaremos estudiando todo lo concerniente a lo que es el concepto correcto de la libertad en Cristo. Amén. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque el concepto de la libertad en Cristo, hermanos, generalmente es tergiversado, es cambiado, es pervertido. Y se hace de la libertad en Cristo, fíjese bien, un libertinaje. Que no le extrañe que esa palabra libertad y también libertinaje, pues la estemos mencionando en esta noche en el tema, porque precisamente de ello trata, hermano, la continuación del tema que nos quedamos la semana pasada. Amén. Así que si ya está ahí conmigo en Gálatas capítulo número 5, vamos a leer los versículos 13, 14 y 15. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. Verso 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Fíjese que el apóstol Pablo comienza, ¿verdad? Desde el versículo número 13, haciéndonos hincapié en el hecho de a lo que hemos sido llamados, ¿sí? A través del versículo 14 resume el apóstol toda la ley en el amor. Y cómo cuando lo dirigimos a los que nos rodean, fíjese bien, cumplimos con la ley. Pero asimismo en el verso 15, fíjese, en el verso 15 es tremendo, porque de todo lo que nos ha hablado en los versículos 13 y 14, en el 15 nos da una exhortación fuerte, que es precisamente lo que estaremos viendo al final de este tema. ¿Qué le parece? Fíjese bien, vamos a comenzar y vamos a ver, hermano, que lo que Pablo nos enseña, ¿verdad? En este pequeño pasaje es muy importante para poder tener una base sana y bíblica de lo que es nuestra libertad en Cristo Jesús. Amén. Mucha gente critica, fíjese bien, que el evangelio de la gracia no es suficiente por el hecho, hermano, de que en lugar de que el creyente viva en libertad, hace de esa libertad el extremo, lo convierte en un libertinaje. Y es por ello, hermano, que viene la crítica, ¿verdad?, a aquellos, hermano, que estamos en el evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque hay una línea muy delgada, escuche, hay una línea muy delgada entre lo que es la libertad y lo que viene siendo el libertinaje. Es decir, cuando se cruza esa línea delgada, se caen los excesos, se llega a los extremos, entonces la libertad en la que debíamos de permanecer a través del amor se ha convertido completamente en un exceso, ¿sí?, de esa libertad que se conoce como libertinaje, ¿verdad? Ok, fíjese bien, cuando se enseña la doctrina de la salvación por medio de la fe, siempre hay quienes tratan de oponerse. Es precisamente por lo que le acabo de decir. Se oponen, hermano, porque piensan que es muy fácil, fíjese bien, el adquirir la salvación por medio de la gracia, solamente por medio del creer. Y como resulta tan fácil obtenerla, también quienes se oponen dicen que así de fácil es caer en ese exceso de llevar la libertad a un extremo que ofende a Dios y que ofende a nuestros semejantes. Es por eso, hermano, que con esto, fíjese bien, le confirmo el hecho con el que acabamos de iniciar el tema del día de hoy. Pero tenemos que tener un fundamento, fíjese bien, firme en nuestra vida, ¿sí?, para no llegar a esos excesos o a esos extremos en nuestra vida cristiana, ¿sí? Si se piensa que si se enseña, fíjese bien, en la iglesia, los hermanos van a hacer lo que les venga en gana y va a comenzar el desorden, ¿sí? Eso es lo que ha acontecido en muchos lugares, en muchas comunidades cristianas.
comenzaron bien, comenzaron practicando, fíjese bien, la gracia, el amor unos con otros. Sin embargo, hermano, fueron cayendo poco a poco, paulatinamente, en ciertos excesos que ya no se dieron cuenta, hermano, que se estaban separando del correcto uso de la libertad que Cristo les había dado. Y entonces, hermanos, se encontraron haciendo, fíjese bien, ya un desorden en sus vidas, ya un desorden en la misma congregación, lo cual ya no es agradable delante de Dios. Y es por ello que en muchas denominaciones cristianas, es por ello que en muchas comunidades cristianas, ¿sí?, el hablar, fíjese bien, de la libertad en Cristo es un tanto cuanto peligroso, ¿verdad? Ahora sí que la expresión que uso, un tanto cuanto peligroso, fíjese, es para indicarle que a veces la situación es bastante frágil. Yo hace un momento le mencionaba una delgada línea, una línea muy delgada entre lo que es la libertad y el libertinaje. En muchas denominaciones cristianas el hablar de la libertad en Cristo resulta tan peligroso que incurre en un desorden, no solamente, fíjese bien, doctrinal, sino también en un desorden conductual, es decir, de la conducta de los creyentes, ¿sí? Y es obvio, cuando no se tiene, fíjese bien, un fundamento en la doctrina cristiana, pues eso siempre va a conducir a un desorden en la vida de las personas. Se van a permitir cosas que no deben de permitirse, van a hablar, decir, hacer cosas que no deben ni de hablar, ni de pensar, ni de hacer. ¿Por qué? Porque ya no se dan cuenta y creen que esa es la verdadera libertad en Cristo. Pero déjeme decirle que esto tiene que llegar desde una forma, fíjese bien, sana y bíblica, a un control que nos permita experimentar verdaderamente lo que Cristo nos ha dado. Amén. Fíjese, cuando el hombre se refiere a la libertad, piensa en libertinaje. Es decir, para el hombre, ¿verdad? El que sea libre es caer en excesos, ¿sí? ¿Por qué no usar la libertad que tiene una persona para hacer lo bueno, para algo provechoso? Generalmente, hermano, nuestra tendencia carnal, nuestra tendencia humana, nos lleva, hermano, a que cuando nos sentimos libres, mire, lo primero que hacemos es lo malo. No digo que siempre, pero generalmente, hermano, estamos expuestos a ello. Mire, le voy a poner un ejemplo. Es como cuando una persona dice, hoy voy a descansar, ¿sí? Y cuando está descansando o cuando determina hacerlo, bueno, pues a veces viene la tentación a su mente, ¿verdad? Está descansando, pero le vienen pensamientos, le vienen situaciones que lo tientan a que pueda llegar a hacer algo en su rato de descanso, algo que no le agrada a Dios. ¿Me explico? Es decir, para la naturaleza humana, el pensar en la libertad es en permitirse hacer cosas que muchas de las veces no le agradan a Dios y encima hasta ofenden a sus semejantes. Es por ello, hermano, que mencionamos eso, que cuando el hombre piensa en libertad, lo primero, hermano, que le viene en la mano es el libertinaje, ¿verdad? El cómo salirse con la suya y hacer lo que quiere. Fíjese, el hombre llega a pensar que nadie le puede decir nada respecto a lo que debe hacer, ¿sí? Y sabe que esa manera de pensar hoy en día se da bastante. Gente, hermano, que cree que la correcta libertad es aquella en la cual nadie le tenga que decir nada respecto a su conducta, respecto a lo que le corresponde hacer. Y ese es un concepto equivocado de libertad, ¿sí? Y el día de hoy, bueno, pues vamos a tratar, ¿verdad?, de definir esa libertad, ese concepto de libertad con una correcta aplicación en nuestra vida. Amén. Fíjese, por eso el apóstol Pablo, después de hacer hincapié una vez más en la libertad a la que fuimos llamados por Dios y que fue obtenida, escuche, mediante la cruz de Cristo, mediante la obra de Cristo, bueno, pues ahora hace la advertencia de que esta libertad en la cual, fíjese bien, ya no estamos sujetos a la ley, pero que tampoco la debemos de confundir precisamente con lo que ya hemos mencionado, que es el libertinaje. Mire, le voy a decir algo que le estoy tratando de explicar. La libertad que hoy en día usted y yo tenemos costó la vida de una persona, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, eso nos debe de hacer reflexionar
sobre si debo de llevar mi libertad al punto en el que yo no acepte que nadie me diga lo que tengo que hacer, o al punto en el que yo crea, fíjese bien, que puedo hacer lo que me venga en gana, que pueda hacer mi santa voluntad, ¿verdad? Como decimos por ahí. Tengo que llegar al punto si verdaderamente yo puedo hacer con esa libertad lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque tengo que reflexionar lo que costó mi libertad. Amén. Es como una persona, escuche esto, es como una persona, ¿verdad?, que estuvo presa, ¿sí? Y que tras haber estado presa se da cuenta de lo que le costó el ser hecho libre. Tal vez no a la persona, sino a las familiares que estuvieron alrededor de él, que tuvieron que deshacerse de algo, que tuvieron que vender algo, que tuvieron que hacer muchísimos sacrificios para poder obtener la libertad de la persona que estaba encerrada. Entonces, cuando esa persona se da cuenta de lo que costó su libertad, entonces escuche, usa su libertad para algo provechoso. ¿Por qué? Porque se da cuenta de lo que costó su libertad. Lo mismo debe de ser, hermano, con nosotros en el caso, hermano, de la obra de Cristo. No podemos, hermano, decir que somos salvos por gracia. No podemos decir, hermanos, que ya somos libres y hacer con esa libertad, hermano, lo que nosotros querramos, incluso hasta brincarnos los mandamientos de Dios, cuando fue a Dios a quien le costó, fíjese bien, ver a su Hijo en la cruz para podernos libertar a nosotros de la condenación del pecado, de la condenación de la ley. Me estoy explicando, hermano. Esto es tan importante, hermano, que esto debe de darle un equilibrio, escucha, a nuestra vida cristiana. Nos debe de dar sobriedad, de que yo debo de utilizar mi libertad para lo bueno, para lo justo, para lo que es agradable delante de Dios. Y no usarla como yo quiera, ¿verdad? Porque le costó esto, la vida al Hijo de Dios. Amén. Entonces, hermano, fíjese bien, la medicina más eficaz contra el peligro, hermano, del libertinaje, ¿sabe cuál es? Escuche, es el amor a los demás, el amor a nuestro prójimo. No en palabras, sino verdaderamente en hechos. Amén. Por el constante, fíjese bien, por el constante servicio mutuo que podamos hacer entre nosotros. Por el que hemos de someternos a todos los demás, ya que fíjese bien, el verbo servir que el apóstol Pablo utiliza en el versículo número 13 indica esclavitud. Mire, vamos a verlo. En el verso 13 el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Amén. Es lo que mencionaba hace un momento. El apóstol hace hincapié en que hemos sido llamados a la libertad. Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Dice, sino servíos. Esa palabra servíos, ¿sí?, indica esclavitud. O sea, en otras palabras, es como si dijera, sino hazte un esclavo por amor a los demás o a los otros. Amén. ¿Qué le parece? ¿Ya va entendiendo lo que es el equilibrio para nuestra libertad en Cristo Jesús? ¿Ya va visualizándolo? ¿Ya está hablando Dios a su vida? Gloria al Señor. Fíjese, hermano, cuando la esclavitud se ejerce con amor, lejos de ser un obstáculo a la libertad, es el remedio que la defiende, la protege y la perfecciona. ¿Sí? En otras palabras, fíjese bien, cuando somos libres en Cristo, cuando somos cristianos somos libres. ¿Pero sabe para qué somos libres? Para convertirnos en esclavos de los demás, a través del amor de Dios en nuestras vidas. Entonces, fíjese bien, cuando servimos a los demás, cuando nos hacemos esclavos de los demás, ello, lejos, hermano, de que, fíjese bien, de que nos coarte la libertad, lejos de que nos vuelva, hermano, a esclavizar, es todo lo contrario. Es la esclavitud que nos permite, fíjese bien, crecer. Es la esclavitud que nos permite madurar. Es la esclavitud que verdaderamente nos permite amar. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Para qué Dios nos hizo libres? ¿Para que hagamos, hermano, nuestra santa voluntad? No. Él nos hizo libres para que cumplamos con su voluntad. Y su voluntad, ¿sabe cuál es? Que nos sirvamos los unos a los otros. Es decir, que usemos la libertad para hacernos esclavos de los demás.
y al ser esclavos de los demás, es cuando disfrutamos verdaderamente de la libertad que Cristo nos ha dado. Tal vez usted pudiera estar pensando, pero ¿cómo? ¿Cómo una persona que es libre se va a hacer esclava para verdaderamente experimentar la libertad? Pues déjeme decirle que sí. Pudiera parecer ilógico, hermano, pero así es, hermano, en el Evangelio de Jesucristo. Así es en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos libres por Él, Él nos manda, hermano, que sirvamos a los demás, que usemos nuestra libertad para someternos a los demás, para cuidar de los demás, para amar de los demás. Me explico. Y de esa manera es cuando perfeccionamos la verdadera libertad en nuestras vidas. Mire, déjele digo una cosa. Por ahí, ¿verdad? Se ha dicho que el cristianismo, ¿sí?, lejos de ser una religión, fíjese bien, es la práctica de una vida en libertad, cuyo objetivo es ser esclavos de Jesucristo. ¿Sí me escuchó? Se lo voy a volver a repetir. El cristianismo es un estilo de vida, no una religión, sino que es una práctica de vida en la que Cristo nos ha hecho libres. Fíjese bien, Él nos ha dado libertad. ¿Sabe para qué? Para volvernos esclavos de los demás. Ninguna otra secta, ninguna otra religión, ninguna otra cosa, hermano, puede hacer esto. Claro, todo lo demás esclaviza, pero no lleva a una perfección. Todo lo demás, incluyendo la ley de Moisés, incluyendo, hermano, todo lo que hemos estudiado en relación al judaísmo, todo ello esclaviza y condena. Pero el cristianismo, la vida cristiana, la libertad en Cristo, es lo único que nos lleva a experimentar la voluntad de Dios en nuestra vida, cuando entendemos que la libertad la tenemos para servir a los demás. Amén. Gloria al Señor. ¿Verdad? Pablo dice que el libertinaje no es la clase de libertad que Dios da. ¿Verdad? Cuando dice ahí solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Que no uses tu libertad como libertinaje. Entonces, ¿qué es el libertinaje? El libertinaje lo podemos definir, fíjese bien, como el usar la libertad que Cristo nos ha dado para los deseos de nuestra carne, de nuestras pasiones, para los deseos, hermano, de nuestra vida misma, y no para los deseos de Dios. Podríamos definir así el libertinaje. El libertinaje es lo opuesto, fíjese bien, a la verdadera libertad que Cristo nos ha dado. Quien es libre en Cristo usa esa libertad para cumplir la voluntad de Dios. Ya la dijimos cuál es: servir a los demás. Amén. Pero quien vive en libertinaje, escuche esto, no sirve a Dios. No cumple los deseos de Dios. Quien utiliza su libertad para convertirla en libertinaje, lo hace para sí mismo. Lo hace para complacerse a sí mismo, los deseos de su carne. Pero no quiere agradar a Dios. ¿Se da cuenta cómo se puede distinguir entonces una persona que verdaderamente está en libertad de una que está en libertinaje? Se da cuenta, fíjese el atrevimiento que me voy a tomar en este momento. Se da cuenta de cómo se puede distinguir una comunidad cristiana, ¿sí?, una iglesia que verdaderamente está en la libertad de otra que está cayendo en libertinaje. Nuestro testimonio, lo que hay en la iglesia, lo que se mueve en esta, lo que hay en el sentir de la gente, si es con la libertad en Cristo, servirnos en amor unos a otros, allí es correcto. Pero en una congregación en donde se callen los excesos, en donde lo malo ya no es malo, sino que Dios te lo permite, mira, no te preocupes, Dios te ama como eres, ¿verdad? Y no pasa nada si fumas, si tomas, si te pintas, si te cortas, si te pones, si te haces, o sea, no pasa nada, mira, Dios es bueno, ¿verdad? Es la moda, todo mundo lo hace. ¿Me explico? Ahí se ve la diferencia, hermano, en el testimonio. Hay gente, hermano, fíjese bien, que está confundiendo su libertad en Cristo con el libertinaje. Y están viviendo de formas, hermano, que transgreden, hermano, los mandamientos de Dios. Inclusive aquellos, hermano, que tienen que ver, fíjese bien, con su sexualidad, lo que tiene que ver con el matrimonio, lo que tiene que ver, hermano, con el cuidado de su cuerpo.
están haciendo, hermano, cosas en un supuesto conocimiento de Dios equivocado y se están haciendo, practicando cosas en su vida, hermano, sobre su mismo ser, hermano, que no las quiere Dios para ellos, que Dios no las quiere para sus vidas. Pero como hay un libertinaje tal hoy en día, fíjese bien, que cumple únicamente con satisfacer los deseos de la carne, entonces nadie se da cuenta. Todo eso se mueve, todo eso se ve de una manera normal, en la cual ya nadie se preocupa, hermano, por llamar pecado a lo que es malo. Y todo lo permiten: adulterios, fornicaciones, lascivias, lujurias, pasiones desordenadas, borracheras, contiendas, herejías, un sinfín, hermano, de cosas más que le podríamos añadir a esa lista, por causa, hermano, de no darnos cuenta de que la verdadera libertad en Cristo es la que nos lleva por amor a servir a los demás. Amén. Fíjese bien, no es una licencia. La libertad en Cristo no es una licencia, hermano, que nos deja satisfacer nuestros deseos. Pablo lo dice claramente: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Amén. Esa licencia, hermanos, que muchos creen que lo es, esa licencia, esa libertad en Cristo, la gracia, ¿verdad? Piensan que pueden pecar, al cabo Cristo ya les perdonó, fíjese bien, todos los pecados, que no importan los pecados futuros que puedan cometer, todo ya está perdonado. Fíjese, toman esa libertad como un permiso, una licencia para hacer lo que ellos quieran. Ello es un error. Debemos de cuidar, fíjese bien, la santidad, debemos de cuidar lo que le costó al Hijo de Dios hacernos libres. Reflexionen esto: si lo que costó el hacerme libre fue la vida del Hijo de Dios, entonces debo yo de valorar lo que le costó a Él para mantenerme en santidad, mantenerme apartado para Dios y no ser seducido satisfaciendo los deseos de mi carne. Porque escuche esto: entonces, ¿para qué murió Cristo? Si Cristo murió, fíjese bien, en vano, rescatándome de la vida que yo llevaba para nuevamente seguir en ella, entonces Cristo murió en vano. ¿Para qué, hermanos, sirve entonces el sacrificio del Hijo de Dios? Si Él me sacó de una vida de pecado para que yo siga viviendo en esa vida de pecado, entonces ¿para qué murió Cristo? No hagamos vano el sacrificio de Cristo. Quien piensa de esa manera, que puede seguir pecando porque Dios te ama como tú eres, ¿sí? Y que el cuerpo está hecho para el deleite y para el placer. Mire, esos son pensamientos que vienen de sectas aún desde los tiempos de Jesucristo. Es más, desde mucho tiempo atrás incluso. Son pensamientos, hermano, que al día de hoy promueven muchas sectas, muchas herejías, ¿sí? Muchas falsas religiones, ¿sí? Yo quiero decirle una cosa en el amor del Señor. Para que nos podamos mantener como Cristo quiere que lo hagamos, debemos de valorar lo que a Él le costó comprarnos. La inversión que Él hizo con nosotros. ¿Sí? Él invirtió, hermanos, su vida, su sangre, su cuerpo, Él invirtió todo en nosotros. Fuimos comprados, dice la palabra. Así que no le quedemos mal a Él. Amén. Que Él haya hecho, hermano, una buena transacción. Amén. Me encanta un predicador, ¿verdad? Que cuando lo invitan a predicar comienza a hablar de este tema, ¿verdad? Y hace la pregunta: ¿no le estaremos debiendo a Dios? Dice: ¿no le estaremos quedando mal a Él? Dice: hablo a nosotros, ¿verdad? A los que ya conocemos, porque fuimos comprados, dice la Escritura, este predicador, ¿verdad? Dice: ¿y no le estaremos quedando mal a Él? Dice: porque a lo mejor haya hecho una mala inversión. Hermano, déjeme decirle lo siguiente: Cristo lo dio todo por nosotros en la cruz. Valoremos lo que a Él le costó. Cuidemos lo que hablamos, lo que pensamos, lo que sentimos. Cuidemos lo que hacemos. Mantengámonos en santidad. Porque no es posible que si Dios nos sacó del mundo y de una vida de pecado, ahora que estamos en Cristo, sigamos viviendo en esa misma en esa misma vida del mundo, en esa misma vida de pecado. No puede ser. Me estoy explicando. Tiene que haber un cambio, una conversión. Tenemos que decirle a Jesús: Jesús, no te equivocaste al comprarme. No invertiste en vano en mí. Amén. ¿Por qué? Porque estamos cambiando. Amén.
Así que esas falsas ideas de la superfe, la supergracia, ¿verdad? Incluyendo las de la prosperidad y todo eso. Mire, todo eso tiene su raíz en lo mismo. ¿Saben qué? En usar erróneamente la libertad en Cristo. ¿Sí? Pero vamos a seguir. ¿Por qué? Porque hay más que explicar. Mire, Pablo demuestra, así rápidamente le muestro, Pablo nos demuestra que hay 3 clases de esclavitud. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de la esclavitud. La primera es la esclavitud del pecado, que es universal esta. Es decir, dice Pablo en Romanos, dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es universal. Por lo tanto, somos esclavos, fíjese bien, al pecado. No a Dios, sino al pecado. ¿Por qué? Porque nos deleitamos en el pecado. Eso es lo primero que nos enseña Pablo en sus cartas, ¿sí? Que el pecado es lo que nos esclaviza. También, en segundo lugar, lo que nos esclaviza es cualquier tipo de ley o cualquier tipo de sistema legalista, incluyendo el judaísmo, incluyendo la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque mire, es algo que se observa personal y voluntariamente y que se convierte en una carga que finalmente no nos puede salvar. Pablo estableció en capítulos anteriores, y lo vimos aquí, que aún la ley de Moisés, aún el judaísmo no nos puede salvar, sino todo lo contrario, nos condena, ¿sí? Nos condena, nos lleva a la condenación. Por lo tanto, lo segundo que dice Pablo que nos esclaviza, pues es la ley o cualquier sistema legalista, incluyendo el judaísmo o la ley de Moisés, ¿sí? Y lo tercero, fíjese bien, que nos esclaviza, ¿sí? O lo tercero que Pablo menciona que es capaz de convertir en esclavitud, es el hecho, fíjese bien, de que nos sometamos unos a otros en amor, ¿sí? Creo que las primeras 2 que Pablo menciona en sus cartas, pues no son convenientes, ¿verdad? El pecado nos esclaviza, una ley o un sistema legalista nos esclaviza también, pero esto tercero, fíjese bien, que Pablo menciona en sus cartas, incluyendo en esta de Gálatas que estamos estudiando y precisamente en esta del versículo 13, es el hecho de ver la esclavitud como algo bueno cuando nos servimos los unos a los otros. ¿A través de qué? A través del amor. Fíjese cómo concluye el verso 13, ¿verdad? Dice, si nos servíos por amor los unos a los otros. ¿Cuál es entonces el antídoto contra el libertinaje? El antídoto es que no pongas, fíjate bien, que no pongas tu atención en ti mismo, en tus deseos, sino que pongas tu atención en los demás. Entonces usas la libertad que Cristo te ha dado, no para tus deseos carnales, sino para servir a los demás, para ayudar a los demás, para tolerar a los demás, para soportar a los demás, para amar a los demás. Amén. Y cuando eso haces, escucha esto, estás verdaderamente poniendo en práctica el amor en tu vida que te lleva a una realización por la libertad que Cristo te ha dado. Inténtalo. Dedícate un día, dedícate 2 días, dedícate, hermano, toda tu vida. Centra tu atención ya no solamente en ti. Voltea a ver a los demás. Mira, hay gente, hermano, que está en problemas. Ayúdalos. Y te voy a decir una cosa. Sírveles, ayúdalos. Y en ello vas a encontrar satisfacción para tu vida. Amén. Creo que esto lo hemos mencionado tal vez en algún otro tema, en algún otro estudio, hermano, pero el que, mire, escuche lo que le voy a decir, ¿sí? El que no está aquí para servir, hermanos, no sirve para vivir, ¿verdad? Por ahí se dice una frase parecida a ello, ¿verdad? Usted quiere realmente experimentar lo que es vivir, sirva a los demás. En ello va a encontrar satisfacción, va a encontrar realización personal y usted va a disfrutar de esa libertad que Cristo le ha dado. Amén. Oh, gloria al Señor. Fíjese qué hermoso, hermano. Cuando somos completamente libres, podemos entregarnos por amor de todo corazón a servir a otros. Se lo voy a volver a mencionar. Cuando somos verdaderamente libres, entonces es cuando podemos servir a los demás de todo corazón. Cuando usted ve a una persona entregada en el servicio a Dios hacia los demás, es una persona
que está realizándose en la libertad que Cristo le ha dado. Pero aquella persona, escucha, aquella persona que es egoísta, aquella persona que dice primero yo y después yo y luego yo, ¿verdad? Aquella persona, hermano, que le piensa para relacionarse con los demás, para ayudar a los demás, aguas. Es una persona que no está experimentando la verdadera libertad en Cristo. Acuérdese de esto. Quien es verdaderamente libre, usa su libertad para provecho. ¿Cómo? Sirviendo a los demás. No hay otra forma. Nada de que me voy de vacaciones, nada de que voy a descansar, nada de que yo voy a hacer lo que yo quiera. No. Esas no son manifestaciones de una persona libre. La única y bíblicamente correcta manifestación de una persona libre es aquella que es capaz de servir a los demás. Que seas esclavo de los demás. Aleluya. ¿Qué le parece si le da un aplauso al Señor y un gloria a Dios fuerte, hermano? Amén. Aleluya. Fíjese bien. Hemos hablado del tema de la circuncisión, ¿verdad? ¿Lo recuerda? La circuncisión como señal, ¿verdad? En el cuerpo de la persona, del varón, ¿verdad? Como señal de pertenencia al pueblo de Dios. Bueno, también era señal, fíjese bien, la circuncisión de una persona que se sujetaba a la ley de Moisés. Bueno, déjeme decirle, hermano, que ahora el amor, ya no la circuncisión, sino ahora el amor que Cristo pone en nuestras vidas por medio de su obra en la cruz, fíjese bien, es la señal por la que manifestamos la obediencia a Cristo por medio de la fe. ¿Sí? Fíjese, antes era la circuncisión la señal para evidenciar que una persona estaba sujeta a la ley de Moisés. Pero ¿sabe? Ahora la señal es el amor en nuestras vidas, por medio del cual manifestamos la obediencia, por medio de la fe. ¿Y sabe qué evidenciamos con eso? Evidenciamos, hermano, que ya no estamos sujetos a una ley que nos esclaviza y condena. Evidenciamos, hermano, todo lo contrario. Evidenciamos que le pertenecemos a Cristo. Evidenciamos, hermano, hermana, que, fíjese bien, somos verdaderamente libres. Ya no prisioneros y esclavos de una ley. Ya no, hermano, condenados por una ley, sino ahora libres en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Así que ya no es, hermano, lo que exteriormente con nuestro cuerpo, ¿verdad?, pudiéramos hacer, incluyendo aún la práctica de la circuncisión, que hoy en día muchos, hermanos, la realizan, ¿sí?, para sentirse parte del pueblo de Dios, para sentirse salvos incluso, para sentirse que su vida agrada a Dios. Eso es un error. Eso es un horror, hermanos, ¿sí? ¿Por qué no mejor manifestar el amor sirviendo a los demás y por medio de ello manifestar la verdadera libertad que hemos recibido en Cristo Jesús por medio de la fe? Me estoy explicando. Vea, hermano, qué sencillo es entender esto, ¿sí? Pero también dése cuenta cómo hay tanta gente que se complica las cosas y que riñen de una manera, que contienden, que son contenciosos en relación a los aspectos, hermano, de la ley, del judaísmo. Hermano, cuando el apóstol Pablo ubica todo esto de una forma, fíjese bien, tajante y coherente, diciendo, la circuncisión es la señal de que una persona observa la ley, pero una ley que no te puede salvar. ¿Por qué no mejor manifiestas en tu vida el amor que viene por el evangelio de la gracia y que te lleva en una obediencia a Dios a servir a los demás? ¿Se da cuenta de ello? ¿Qué quiere usted para su vida? ¿Estar esclavizado y condenado a una ley, a un sistema legalista que no le va a llevar de ninguna manera a agradar a Dios? ¿O mejor, usar la libertad que Cristo le ha dado por medio de lo que Él hizo en la cruz para poder, amando a los demás, poderles servir? Y en ello, usted realizarse como persona, realizarse como creyente y experimentar lo que verdaderamente es una libertad en Cristo. Mire, una persona libre no es aquella que hace lo que quiere. Una persona libre, hermano, no es aquella que está siempre descansando o que anda siempre de vacaciones o viajando a donde quiera.
Una persona libre, fíjese bien, no es aquella, ¿verdad?, que se sale de su casa buscando esa independencia, ¿verdad? Y ya no querer depender de sus padres y buscar ya sus propias decisiones. No, mire, la persona que hace todo esto que le acabo de decir se mete en más problemas, se esclaviza a vicios, se esclaviza a mujeres, a hombres, se esclaviza, hermano, a un sinfín de problemas, hermano, tan tremendos que después, mire, ya le anda. La verdadera persona que experimenta su libertad es aquella que encuentra esta en servir a los demás, en encontrar un propósito de servir a los demás. Amén. Oh, hermano, esto es hermoso. Y hay muchos ejemplos que pudiéramos, hermano, poner, incluyendo aquellos que tienen que ver, hermano, con la familia, en el matrimonio, con la soltería, ¿verdad? Muchachos, jovencitas, que ya quieren salirse de su casa, ser independientes, que ya quieren vivir su vida. Y mire, terminan atados a problemas, hermano, de los cuales muchas de las veces jamás logran salir de ellos. Y se les ve en su rostro, hermano, la tristeza. Tristeza que no estaba, hermano, sino que había felicidad en su rostro, en su cara. Había, hermanos, esa chispa de alegría. Y ya todo eso se fue. Buscando una supuesta libertad, encontraron una prisión, hermano, porque no lo hicieron de la manera correcta. ¿Sabe cuál es la manera correcta? La verdadera libertad se experimenta cuando usted dedica su vida a un propósito mayor, cuando usted dedica su vida a los demás. Y cuánto más, escuche esto, cuánto más que la verdadera libertad con la que Cristo nos ha hecho libres por medio de su gracia, por medio de su obra, nos lleve a que amando podamos servirles a los demás. Amén. Eso se convierte en una batería inagotable, en una potencia, hermano, que no termina en la vida de un creyente, de una persona. Y aunque pueda vivir experiencias, fíjese bien, desagradables, sigue adelante y sigue adelante y sigue adelante. ¿Por qué? Porque entiende que es libre y entiende que la única manera de poderse realizar en esa libertad es sirviendo a los demás. Y aunque los demás le hagan cosas, fíjese bien, le maltraten, le den malos testimonios, lo abusen, lo humillen, le hagan lo que sea, esa persona encuentra en la libertad en Cristo la sanidad en su alma, en su espíritu, en su cuerpo, en todas las áreas de su vida, para seguir sirviendo y seguir adelante. Amén. Yo espero que escuche con mucha atención este tema, este estudio que es muy importante. Amén. Mire, Cristo tuvo muchas oportunidades para aventar la toalla y decir, caramba, voy a morir por todos estos. No vale la pena, mira cómo son. Mira qué desleales, mira qué pecadores, qué sucios, qué traicioneros. Mira, no puedo morir. Él lo pudo haber hecho, hermano, pero sabe una cosa. El amor que había en él lo llevó hasta la cruz. Y Él no iba a arrojar la toalla, porque Él nos amó. Y porque nos amó, nos enseñó la verdadera libertad. Y esta consiste en que hagamos lo mismo, en que sirvamos, como Él lo hizo, a los demás. Aleluya. En el versículo, fíjese bien, 14 es lo que Pablo nos está diciendo. Vamos al 14, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Mire, toda la ley, ¿sí? ¿Cuántos preceptos y mandamientos cree que tiene la ley? ¿Sí? ¿Cuántos son? Aproximadamente son más de 600. No recuerdo, ahorita no tengo el dato exacto. 639 me parece, algo así. Y escuche esto. Dice el apóstol Pablo, toda la ley, todos los preceptos, todo lo que está contenido en la ley, dice, en una sola palabra se cumple. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. El amor no le hace daño al prójimo, es todo lo contrario. Cuando amamos a nuestro prójimo, estamos automáticamente cumpliendo la ley. Pero a veces es difícil amar al prójimo, ¿verdad? Ay, ay, ay.
¿verdad? Porque, qué boquita tiene, cómo se porta, cómo es, ¿verdad? Y me hace la vida imposible, me echa la basura, ¿verdad? No lo soporto, no la tolero, me cae gorda, ¿verdad? Y hágase para allá mejor, no me ponga a trabajar con ella, no me ponga con él. Amar a nuestro prójimo, hermano, a veces resulta difícil, ¿sí? Pero le digo una cosa, a eso estamos llamados. Estamos llamados a la libertad. Y la libertad no es cumplir mis caprichos, no es hacer mi voluntad. Si estoy llamado a la libertad, voy a usar esa libertad para lo que dice aquí la palabra, que es conforme a la voluntad de Dios, que es que servir a los demás. Punto. Amén. ¿Qué le parece? ¿Ya lo entendimos? Ya, miren, ya vamos a dejarle hasta aquí, ya. A ver, póngase de pie. No se cree. Pero qué hermoso, hermano, es entender la palabra así, no lo cree, ¿sí? Hoy en día hay conceptos, mire, no hombre, me quedo corto, hermano, me quedo corto de veras, me quedo corto de ejemplos de lo que hoy en día se vive, de una supuesta libertad en Cristo, ¿sí? Y gente como es contenciosa y rencillosa, y le buscan 3 pies al gato siempre, hermano, para argumentar sus pecadotes y sus mañas y todo lo depravado y lo pervertido que son, ¿sí? La verdadera libertad es la que viene a través del amor, para servir a los demás. No para que te sirvas a ti mismo, sino a los demás. Gloria a Dios. Fíjese bien, hermano, hay algo muy importante aquí. El apóstol ha venido defendiendo la libertad cristiana y ahora demuestra que no es lo mismo que el libertinaje. El cristiano es esclavo de una nueva ley. Escuche esto, el cristiano es esclavo de una nueva ley, la del amor, y debe ser controlado por ella. Por eso un poquito más adelante, cuando veamos en el capítulo número 6, ¿verdad? En un pasaje que he dejado memorizar a la iglesia, que dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, ¿sí? Yo les enseñaba ahí en la iglesia, hermanos, y lo he hecho en otras ocasiones, que la ley de Cristo es la ley del amor. Amén. ¿En qué consiste esta? En servirnos los unos a los otros. Esa es la ley de Cristo. Servirnos los unos a los otros en amor. Amén, gloria a Dios. Hermano, qué hermoso. Mire, cuando llegamos aquí a este versículo, nos ponemos a pensar en muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en el hecho, hermano, de que a veces tenemos conceptos equivocados. Y por causa de esos conceptos equivocados, mire, nuestra conducta cristiana se convierte en algo que no es. Hacemos cosas que, discúlpenme, en la Biblia no están, y que mucho menos nuestro Padre, ni nuestro Señor Jesucristo, ni su Espíritu quieren que hagamos. Entonces tenemos que reflexionar, hermanos, realmente en que todo lo que hagamos en la iglesia redunde en la edificación unos de otros, ¿sí? Redunde en un servicio unos con otros. Lo que no entra en eso, no lo debiéramos de hacer. No lo debiéramos de practicar. No lo debiéramos ni siquiera de hablar, ni de mencionar en nuestras congregaciones. ¿Sabe cómo qué? La discriminación que hoy se vive, hermano, dentro de las iglesias, ¿sí? ¿Cuál discriminación? Aquella como también nos menciona Santiago, ¿verdad? Que si ves que entra un hombre con vestido espléndido, joyas y que lo ves que wow, ¿verdad? Tiene dinero. Le dices, pasa, entra, siéntate en los mejores lugares. Pero si ves que entra una persona humilde, cuyo vestido es humilde y sencillo, dices, siéntate tú por allá. Ay, ay, ay. Hoy en día, escuche esto, un lugar en donde se practica eso, donde se hace eso, esa no es una iglesia cristiana. Allí no está el amor y allí no está la libertad en Cristo. Por lo tanto, ahí no está el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no es iglesia cristiana. Es un club, es una logia, es algo, hermano, ahí que forman los hombres, pero allí no está la presencia del Espíritu de Dios. Qué fuerte se oye esto, ¿verdad? Pero es así, hermano. Mire, donde hay amor, donde hay servicio, donde hay, hermano, unidad, ahí está el Espíritu de Dios. Allí es una iglesia cristiana.
allí está la libertad en Cristo. Porque el amor me va a llevar no a buscar lo mío, sino a buscar lo de los demás. Amén. Y sabe que esa es una frase que Pablo utiliza en la mayoría de sus cartas, el que ya nadie busca lo que es de Cristo, el que ya nadie busca lo de los demás, sino que todos están buscando lo suyo propio, lo que quieren, lo que les conviene, lo que les beneficia únicamente. Ya no están poniendo su atención en servir a los demás, en buscar el beneficio de los demás, en buscar el bienestar de los demás. Toda conducta que se observe en una congregación, en un lugar que se haga llamar iglesia cristiana, que no contribuya al servicio unos con otros, allí no está Dios. Allí no hay libertad en Cristo. Allí hay legalismo, allí hay esclavitud, allí hay condenación. Cuidado. Por eso, hermano, ahorita quise hacer esta pausa, ¿verdad? Para que nos demos cuenta, hermano, de que hay muchas cosas que aguas, cuidado, tenemos que evitar hacer dentro de nuestras congregaciones. Ay, qué duro está esto, ¿verdad, hermano? Está grueso, ¿verdad? Como se dice. Reflexionemos en ello, ¿sí? Mire, hermano, ahora en el verso 15, mucha atención, ya vamos a la recta final. En el verso 15, caray, Pablo utiliza un lenguaje precioso. Agárrese de la silla ahí donde usted está. Mire, dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Sabe? Y en ocasiones esta frase, lo que dice Pablo en estos versículos, como que lo leemos y como que nos entra por un lado y nos sale por el otro, ¿verdad? Como que entra por un oído y sale por el otro, así como que si os coméis, si os mordéis unos a otros, pues qué bonito se oye, ¿verdad? Hasta decimos eso. Déjeme decirle, hermano, que es algo de cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Mire, porque es como si Pablo nos estuviera mostrando el rostro, hermanos, del egoísmo en la iglesia cristiana. El rostro, hermanos, feo, ¿sí? De los cristianos. Aquel rostro carnal, hermano, en el que todavía buscamos lo nuestro, en el que todavía defendemos, hermano, la carne. Aquello, hermano, que debía de estar muerto y que todavía está pataleando, ¿verdad? Y se quiere, hermanos, volver a la vida. No, hermano, ya que eso muera. Amén. Ahora reflexionando en el tema del bautismo, qué hermoso habla Pablo, ¿verdad? Ahí en Romanos 6, ¿verdad? Donde dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, en ninguna manera. No sabéis, dice Pablo, que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Ya deje, hermano, que ese viejo hombre se muera. Ya no lo reviva. Amén. Deje que se muera, hermano. Ya déjelo sepultado. Amén. Pablo nos muestra en el verso 15 lo que es una realidad. ¿Cuál es la realidad? La que muchos, hermanos, fíjese bien, la que muchos reviven, hermanos, su vieja naturaleza y la muestran defendiéndose y sacando las uñas, y yo quiero esto, y yo no creo que las cosas sean así, y a mí no me parece, y tú estás mal, y por qué dijo esto, y pleitos, hermano, de que no se hablan, no se saludan, de que no me ponga con él, no me ponga con ella, y yo creo que él no debiera de ser servidor, y que yo pienso que está influenciado por el diablo, porque cómo se sienta, ¿verdad? Y cómo lee la Biblia. Hermano, ay, Padre Santo, tantas cosas, hermano, que uno dice, amor, necesitamos amor, amén, necesitamos verdaderamente experimentar la libertad en Cristo, amén. Oh, hermano, mire, hermano, todo esto, hermano, ocurría en la iglesia de Galacia, pero Pablo no la había dejado así. Pablo la dejó bien cimentada en el amor, en la libertad en Cristo, en el evangelio de la gracia. Pero vinieron estos roñosos, perdón por la expresión, estos judaizantes roñosos, ¿verdad? Desacreditando a Pablo y desacreditando el mensaje de Pablo y enseñándoles que
No solamente era creer, sino que también tenían que observar la ley, la circuncisión, los días de fiesta, ¿verdad? Y todo lo que acompañaba al judaísmo. Como si el sacrificio de Cristo no fuera suficiente. Y entonces los sometieron, fíjese bien, a esclavitud. Y en esa esclavitud, hermano, lo único que encontraron fueron pleitos, señalamientos, contiendas, envidias, celos unos con otros. Todo eso, hermano, ocurría en las iglesias de Galacia, ¿sí? Los verbos, escuche, que Pablo utiliza aquí, hermano, están en tiempo presente. ¿Cuáles? El verbo mordéis y os coméis. Mordéis y coméis, ¿sí? Están en tiempo presente. ¿Y saben a qué hacen referencia? Póngame mucha atención. Los verbos mordéis y coméis que están en presente, ¿sabe a qué hacen referencia? Hacen referencia a acciones de animales. Ay, 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 diga, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. En otras palabras, sabe que cuando en una congregación hay celos, hay contiendas, hay murmuración, hay envidia, cuando en una iglesia, hermano, hay todo ese tipo de cosas, ¿sabe cómo nos estamos comportando? Nos estamos comportando como animales. ¿Sí? Estamos haciendo animaladas, hermano. Nos convertimos en animales, hermano, y andamos peleando lo nuestro, y que yo quiero aquello, y que sea así, a mí me agrada, y yo quiero, y que usted dijo, y que yo no estoy de acuerdo, y que porque esto, y mire, y nos peleamos, y a mí no me ponga con ellos, yo no voy a convivir, yo mejor me salgo del grupo, yo mejor no quiero servir, yo para estar con ellos, no. Y mire, nos comportamos como animales, como bestias, hermano. Discúlpeme esta expresión, pero es lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando le damos cabida a todo lo que lleva a pleito entre hermanos, nos estamos rebajando al nivel de bestias, de animales. Y eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios. Mire, a veces nuestra manera de hablar, hermano, no es la de un hijo o una hija de Dios. ¿Y qué decir la manera de hablar? Si pudiéramos conocer lo que cada uno de nosotros pensamos. ¿Qué pensamientos, hermano, tan grotescos, tan vulgares? ¿Qué pensamientos tan corruptos, hermano, tenemos? ¿Qué formas de ser, de actuar, de comportarnos tenemos para con los demás? En las que damos a mostrar, hermano, nuestra envidia, nuestro celo, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Cuando hacemos eso, no pensemos que nos estamos comportando como hijos de Dios, sino todo lo contrario. Con base al lenguaje bíblico, los verbos mordéis y coméis son tiempos en presente y se refieren a acciones de animales, de bestias. Las bestias, hermanos, fíjese, devoran, tragan a sus víctimas, sin importar. ¿Por qué? Pues porque el más fuerte gana. Y siempre se salen con la suya. Pero ¿sabe qué? Siempre terminan destruyéndose a sí mismos. Siempre terminan destruyéndose a sí mismos. ¿Sí? Parecen tener toda la libertad, pero terminan destruyéndose, pues no tienen amor unos por otros. Es decir, no hay ley que los rija. Eso, hermano, no es libertad. Es lo contrario a la libertad. La libertad es la que me lleva a edificar, a sacrificarme para edificar a los demás. Esa es la libertad. Pero el que yo peleé lo mío y entre en conflicto con los demás porque yo quiero lo mío, es comportarme como un animal y no como un hijo de Dios. Ay, ay, ay. Mire, se ve que la infiltración de los judaizantes en las iglesias de Galacia habían ocasionado divisiones, pleitos y toda clase de contiendas entre los hermanos. ¿Sí? Qué tremendo es esto. Fíjese que, híjole, hermano,
Mire, he conocido, ¿verdad?, gente que habla del judaísmo y ni entre ellos se ponen de acuerdo, hermano. Y al contrario, a todos los que estamos ahí como oyentes, mire, nomás nos quedamos así que decimos, híjole, pues se atacan entre ellos mismos, ¿sí? Por ver quién es el más sabio, por ver quién conoce más, ¿verdad? Ninguno de ellos quiere así como dirigir, así como tomar la batuta. ¿Por qué? Porque piensan que eso es del diablo, que no está bien, ¿verdad? Que no es el modelo, ¿verdad? Pero todo eso termina, hermano, en división, todo eso termina en destrucción. Créame que lo viví, créame que lo llegué a ver. Y después lo seguí viendo, hermano. Entre gente, hermano, que habla de mucho de esto, hermano, de la ley, del judaísmo, ¿sí? Gente, hermano, que incluso hasta evadía sus responsabilidades personales, ¿sí? Gente que, hermano, se justificaba de muchas maneras para salirse con la suya, bajo el pleito, bajo el señalamiento, bajo el ataque, ¿sí? Y yo decía, Padre Santo, eso es lo que quieren que otros crean. Allí no hay amor, allí no hay libertad, allí hay temor, allí hay, hermano, esclavitud. Allí es, hermano, comportarse, fíjese bien como Pablo dice, ¿verdad? Mordiéndose y comiéndose unos a otros. Es fuerte esto que le estoy compartiendo, pero es muy clara la palabra. Pablo nos dice que cuando nos comportamos como animales, peleando lo nuestro, sin importarnos los demás, allí no hay amor, allí no hay libertad y allí no puede estar Dios. Allí hay un mal concepto del amor y de Dios, de la obra de Cristo. La verdadera libertad que Cristo nos ha dado es la que nos lleva a servirnos. Ya lo he dicho una y mil veces en este tema. Y lo seguiré diciendo hasta que lo entendamos, hermanos. No se trata de mí, no se trata de usted, se trata de los demás. Se trata de que usted esté usando la libertad que Cristo le ha dado para servir a los demás, para buscar el beneficio, para buscar el bien de los demás. Y en ello usted va a encontrar la verdadera realización y propósito de lo que Cristo ha hecho en su vida. Amén. Hermano, las iglesias cristianas, fíjese bien, las iglesias cristianas solamente pueden ser arruinadas por sus mismos miembros. ¿Sí escuchó lo que dije? Las iglesias cristianas solamente pueden ser echadas a perder desde dentro. O sea, hermano, mire, cuando el enemigo ve que un hermano se ataca con otro, él está feliz y a veces ni siquiera él mete las manos. Pero él está feliz, ¿por qué? Porque no hay amor, ve que no hay amor y se atacan los miembros unos con otros, que se tienen desconfianza, que hay división. Y el diablo ni mete las manitas, nada. Todo lo hacemos aquellos, hermano, que estamos buscando lo nuestro y no lo que es la ley de Cristo, el amor, la libertad, usarla para provecho. ¿Me está entendiendo? No me voy a detener, hermano, en muchos ejemplos de esto, porque usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Y testimonios hay de sobra, ejemplos hay de sobra. Pero vamos a seguir. Amén. Fíjese bien, los hijos de Dios no debemos usar nuestra libertad de esa manera, ¿sí? Nuestro Señor se dio a sí mismo a favor nuestro. Siguiendo su ejemplo de amor, también nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Amén. Entonces, si Él vino a servir, ¿qué tengo que hacer yo? Servir. Si Él me dio ejemplo de amar, ¿qué tengo que hacer yo? Amar. Si mi Padre, si mi Dios es bueno, ¿cómo tengo que ser yo? Pues tengo que hacerle la luchita para ser bueno, hermano. Amén. Ya se lo he dicho, ¿verdad? Esa frase que se dice en las iglesias, Dios es bueno, debe de cambiar, ¿sí? Porque claro, hermano, Dios es bueno todo el tiempo, claro, es obvio. Pero si Dios es bueno, mejor digamos, yo también debo serlo. Ah, ¿verdad? Ahí sí como que ya no nos gustó, ¿verdad? Si Dios es bueno, también nosotros debemos serlo, ¿sí? Miren, nosotros también debemos aprender a ser esclavos de los demás. Ay, hermano, qué tarea tan difícil, ¿verdad?
Hay gente, hermano, que cuando va a la iglesia, mire, quisiera que el servicio nada más fuera exclusivo para esa persona. No tener que saludar a nadie, no tener que ver a nadie. Eso, hermano, no está bien. No es correcto. Eso habla de una persona egoísta, de una persona centrada nada más en lo que ella quiere para sí. Sí, aquellas personas que huyen de las relaciones, de todo eso, discúlpeme, eso es lo que están mostrando, que su atención está nada más en ellos. Y hay gente que lo sabe y que lo entiende y mire, y aún así, le vale. Le vale. ¿Sí? No, hermano, eso no está bien. ¿Sí? Sino que debe de entender, fíjese, no es que se le obligue, sino que debe de asimilar que el amor de Cristo, la libertad que Cristo le ha dado, no es para que busque lo suyo propio, ya lo dijimos, sino para que busque lo de los demás. Amén. Y a veces un saludo, una plática, una convivencia, en ello reflejamos interés en los demás, servir a los demás, ayudar a los demás. Amén. Fíjese bien, hermano, nos debemos de servir unos a otros por causa del amor de Dios que fluye a través de nosotros. ¿Cuál es la base, hermano, para poderle decir que nos tenemos que servir? La base es que el amor de Cristo está en nosotros. ¿Por qué? Porque a través de su obra nos ha hecho libres. Amén. Pero no usemos esa libertad para buscar nuestros deseos carnales, lo nuestro, egoístamente lo nuestro, no. Sino que la verdadera libertad en Cristo es para buscar lo de los demás, servir a los demás. El antídoto para el libertinaje, que pudiéramos definirlo como la acción de buscar lo nuestro, lo que yo quiero, el antídoto contra ello es el amor de Cristo, que nos lleve a amar a los demás. Por eso, toda la ley, en una sola palabra, se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, y vamos a verdaderamente vivir en la libertad que Él, hermano, nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. No se me distraiga, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo, hermano, en nuestras vidas, a través, hermano, de todos estos temas, de todos estos estudios. Amén. Y quiero ver, hermanos, quiero guiar a aquellas personas que desean entregarle su vida a Jesucristo y recibirlo a Él como su Señor. Quiero guiarlos que a través de una oración ustedes lo puedan hacer. Creer en nuestro Señor Jesucristo es todo lo que necesitamos hacer para ser salvos. Creer en Él como el Hijo de Dios, creer en Él como el Señor de nuestra vida. Amén. Y posteriormente tener una vida entregada a Él, porque Él es el Señor de nuestra vida. Lo vamos a hacer el Señor de nuestra vida. Ya no vivir para nosotros, ya no vivir para el pecado, sino ahora vivir para Cristo Jesús, agradándole a Él en nuestra vida. Y si hay alguna persona que en esta noche desee que Jesús sea su Señor, cierre sus ojos y repita esta oración después de mí diciendo: Señor Jesucristo, te abro mi corazón para que seas el Señor de mi vida, arrepintiéndome de todos mis pecados, de todas mis fallas. Perdóname, Señor, por todas mis faltas. Creo en tu sacrificio de la cruz, en el que diste tu sangre y diste tu cuerpo en pago por mi vida. Y hoy te recibo, creyendo en mi corazón que tú eres el Señor de mi vida, que tú eres mi único Salvador, creyendo asimismo que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Gracias, Señor Jesús, por salvarme, por perdonarme. Dame de tu Espíritu en mi vida, lléname con Él, séllame con Él. Gracias te doy, en tu nombre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Si usted hizo esta oración, yo le felicito, porque ahora usted es salvo o salva. Ahora usted es un hijo o una hija de Dios. Porque dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron,
y a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Amén. Usted ha sido salvo o salva. Utilice esa libertad, esa salvación para servir a los demás. Amén. Que el Señor le bendiga. Asimismo con toda la iglesia, que Dios los bendiga. Ánimo, iglesia. Amén. Confiamos en el Señor, en que nuestros hermanos en Ecuador y en Colombia se encuentran bien. En Colombia, hermano Aquiles, es un gusto saludarle, que el Señor le bendiga y nos da mucho gusto que esté siguiendo las transmisiones y sobre todo que esté también contribuyendo a que éstas corran en todas estas prisiones, ya 3 de hombres y 3 de mujeres. Que Dios los bendiga a todos los que nos están escuchando, a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando, que Dios los bendiga. Familia Bravo, ¿verdad? En Ecuador, que el Señor los guarde de todo mal y que se encuentren bien, también con el hermano Filemón. En Canadá, hermano Peter y Neri, que Dios los bendiga con sus familias, esperamos que se encuentren bien y que pronto se puedan comunicar. En Estados Unidos, todos nuestros hermanos, gloria a Dios por sus vidas, sigan adelante, hermanos. ¿Y qué decir aquí en México, hermano? En Oaxaca, en Veracruz, ¿verdad? Aquí cerquita en Jalisco, familia Lagunas, que el Señor los bendiga, hermano Nergel, bendiciones, ¿verdad? Y gloria al Señor por sus vidas, amén. Saludos a los muchachos también. Asimismo a la iglesia de San Ignacio, ¿verdad? Que hoy martes, mire qué bendición, ¿verdad? Se predicó la palabra en redes sociales, pero también al mismo tiempo hacíamos el servicio en la iglesia de San Ignacio. Amén, gloria al Señor, gloria a Dios. Iglesia local, a todas las familias, ánimo iglesia, vamos a echarle ganas y vamos a seguir trabajando. Amén. En Celaya, en Hermosillo, hermano Santiago, comuníquese también. Esperemos que se encuentren bien usted y su familia y todo el ministerio. Amén. En Europa, en España, en Alemania y en Londres, que el Señor los bendiga, y en Medio Oriente también. Bendiciones a todos nuestros hermanos. Vamos a orar para terminar, para ser despedidos. Recuerde, hermano, el llamado que le hacía al principio a cuidarnos, amén. No bajemos la guardia, no nos descuidemos, porque esto puede redundar, ¿verdad? Ahora sí que en un deterioro de nuestra salud, pero también, hermano, en una, fíjese bien, en una, pues, ¿cómo llamarla? Tal vez, hermano, en algo difícil que se pudiera venir, hermano, nuevamente sobre nuestras iglesias, sobre la sociedad, en los estados que vivimos, ¿verdad? No lo queremos. Entonces, vamos a cuidarnos, no nos descuidemos, cuidemos, hermano, la convivencia, cuidemos lo que sea presencial con nuestro cubrebocas, el gel y todas las medidas de salud necesarias. Amén. Así que bueno, pues vamos a echarle ganas. Recuerde, hoy es martes, mañana miércoles servicio en la iglesia y en transmisión. No se lo pierda. Dios está hablando precioso a nuestras vidas, ¿verdad? Y un estudio hermoso que el día de mañana también tendremos a las 8. Y el jueves también no se pierda la enseñanza de llamados a ser santos, que también, hermanos, se está poniendo preciosa. Amén. Vamos a orar para ser despedidos y vamos a cenar. Amén. Cenar rico, ¿verdad? Buen provecho. Y vamos a pedir la bendición de Dios dándole gracias a Él por la palabra. Acuérdese, manténgase en la libertad. No convierta su libertad en libertinaje. No busque lo suyo. Busque en amor lo de los demás. Ahí encontrará el equilibrio para esa verdadera libertad. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias por este tiempo precioso que nos has dado, Señor, de estudio de esta. Espíritu Santo, confirma, convence nuestras vidas, conviértenos a ti, y que todo lo que hagamos, sea de palabra, pensamiento y conducta, refleje esa verdadera libertad que tenemos en ti. No buscando lo nuestro, sino lo tuyo, lo de los demás. Padre, que evitemos los excesos, que evitemos, Padre, el convertirnos, mi Dios, en cosas, Señor, que no debemos de ser dentro de la iglesia, que no le demos pie a la carnalidad, que no le demos pie, Señor, a palabras, pensamientos o conductas que nos hagan ser semejantes a los animales, buscando lo nuestro. Señor, manténnos en la sana doctrina. Que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas donde quiera que estemos. Que llene nuestras vidas donde quiera que estemos. Que nos ministre. Que confirme. Llénanos. Y aquellas personas que están enfermas aún físicamente,
Sánalas, mi Señor. Aquellas personas que en sus emociones están dañadas o en su espíritu han sido lastimados, sánalos también. Te lo pedimos. Gracias pues, Señor, te damos en esta noche, hoy de martes 10 de agosto de este año 2021, por esta enseñanza. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria por siempre. En tu nombre. Amén y amén. Hermano, pues contento, gozoso, con una actitud, hermano, de un hijo de Dios. Vaya, bendiga a los suyos, cene rico con ellos. Amén. Y lo que haya que corregir, vamos a corregirlo. Amén. Bueno, pues pase una excelente noche y si Dios lo permite, acuérdese, mañana a las 8. Tenemos una cita. Amén. Que Dios lo bendiga mucho. Le amamos en el amor del Señor y estemos en oración unos por otros. Recuerde, centinela a las 10 de la noche. Amén. Bendiciones. Pase muy buenas noches. Hasta mañana.